Bienvenidos. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que seguro que más de una persona se ha hecho leyendo las noticias. A ver, ¿Por qué a veces tenemos leyes que sobre el papel parecen fantásticas, pero en la vida real pues no sirven para nada? uf, ¿O por qué sistemas judiciales enteros parecen a veces una máquina muy compleja que no lleva a ninguna parte? es la pregunta del millón, desde luego. ¿Verdad? Y la respuesta, según un ensayo muy revelador que hemos analizado sobre el ordenamiento jurídico colombiano, es que tendemos a mirar el derecho de forma equivocada. ¿Cómo que equivocada? Pues pensamos en él como una pirámide de leyes, una cosa muy estática, pero en realidad funciona más como un ecosistema. Un ecosistema. Sí, un ecosistema delicado con 4 elementos clave que deben estar en perfecto equilibrio. O sea que me gusta esa idea. Suena a que si uno de los elementos se enferma o falla, todo el sistema se resiente. Justo eso. Y los 4 elementos son las normas, las autoridades que las aplican, las personas a las que se dirigen y, finalmente, la sociedad que lo envuelve todo. ¿Vale? Y nuestra misión de hoy es precisamente esa, analizar cómo interactúan estas 4 piezas, qué pasa cuando chocan entre sí, que es casi siempre, y por qué entender ese frágil equilibrio es la única forma de saber si una ley será un éxito o un fracaso anunciado. De acuerdo. Pues vamos a desmontar esta máquina. Empecemos por la pieza más visible, la que todo el mundo asocia con el derecho. La norma. La norma jurídica. El manual de instrucciones, por así decirlo. Según el texto, es ese mandato obligatorio, general y abstracto que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Me suena así. Su punto era simple pero muy potente. Un sistema legal es como un árbol genealógico. Cada norma nace de una norma superior. Vale. Una multa de tráfico es válida porque lo dice el Código de Circulación, que es válido porque lo aprobó el Parlamento, que a su vez es válido porque lo permite la Constitución. Una jerarquía perfecta y ordenada. Pero intuyo que aquí es donde la teoría choca con la realidad. Completamente. Porque, a ver, una cosa es que una norma sea válida, o sea, que esté bien escrita y aprobada siguiendo las reglas, y otra muy distinta es que sea eficaz. Que funcione. Exacto. Es la diferencia entre tener un mapa perfectamente dibujado y que ese mapa te lleve de verdad a tu destino por un camino que existe y es transitable. El ensayo está lleno de ejemplos de mapas preciosos que llevan a un precipicio. ¿Cómo cuál es? Dame un ejemplo de un mapa que lleva a un precipicio. Pues el texto menciona un caso fascinante sobre una ley de protección ambiental. Sobre el papel era impecable, protegía un ecosistema de forma muy estricta, Bien. pero era tan rígida que en la práctica forzó a las comunidades rurales que vivían allí a abandonar prácticas agrícolas sostenibles que llevaban usando siglos. No me digas. Sí, simplemente porque no encajaban en la nueva definición técnica de legal. El resultado fue paradójico, una ley perfecta para proteger la naturaleza que provocó un daño social y ecológico mayor. O sea que la norma era válida, pero su eficacia fue un desastre. Un desastre. Entendido. Tenemos el manual de instrucciones, pero el manual por sí solo puede incluso causar problemas. Necesita a alguien que lo interprete y lo aplique con sentido común. Y ahí, supongo, Y supongo que ahí entra el segundo pilar, las autoridades. justo ahí. Las autoridades son el motor del sistema. Los legisladores que escriben las normas, los jueces que las interpretan y la administración, desde un policía hasta un ministro, que las ejecutan. Son el motor. Sin ellas, las reglas del juego son solo papel. Pero aquí el ensayo es muy tajante. ¿En qué sentido? En que este motor tiene que funcionar con 3 combustibles esenciales: legalidad, imparcialidad y responsabilidad. Si falla uno, el motor gripa. Pero seamos sinceras, la idea de una autoridad siempre imparcial y eficaz suena un poco a utopía. El ensayo debe reconocer que, en la práctica, estas instituciones a menudo están influenciadas Por supuesto. por el poder político, la corrupción o simplemente la falta de medios. ¿Cómo aborda esa tensión? No solo la aborda, es que la sitúa en el centro del problema. Señala que la debilidad institucional es una de las grandes crisis del derecho contemporáneo. La debilidad institucional. Sí, cuando la gente percibe que la autoridad actúa con arbitrariedad, que la justicia es lenta o que solo funciona para los ricos, pues deja de creer en la ley misma. Pierde la confianza. Exacto. La confianza es el aceite que lubrica el motor. Sin esa confianza la gente busca atajos,
se toma la justicia por su mano o simplemente asume que las normas no son para ellos. Y eso es el principio del fin. Es el principio del fin de la legitimidad de todo el sistema. Lo que nos lleva a una conclusión un poco incómoda. Puedes tener las mejores leyes del mundo y los jueces más preparados, pero si la institución como tal carece de recursos o de independencia real, se desmorona todo. Exacto. El texto habla de un fenómeno que llama inflación normativa. ¿Inflación normativa? Sí, que es casi cómico si no fuera trágico. Imagina que para abrir una pequeña tienda tuvieras que consultar 3 leyes distintas, un decreto ministerial y 2 normativas autonómicas que, encima, se contradicen. Una locura. Al final, o no abres la tienda o lo haces de forma ilegal. Pues eso pasa. Se crean tantas normas que las propias autoridades son incapaces de aplicarlas todas de forma coherente. Tienes un motor potentísimo ahogado por su propio combustible. Vale, hemos hablado de las reglas y de los árbitros. Pero todo esto existe por y para alguien. Y ese es el tercer pilar que, según el ensayo, lo cambia todo. La persona. Aquí es donde el análisis da un giro fundamental, sobre todo al centrarse en constituciones modernas como la colombiana de 1991. A ver. Tradicionalmente, la persona era vista como un simple destinatario de las normas. Usted obedezca, y punto. El enfoque actual que defiende el texto. Es radicalmente opuesto. La persona y su dignidad no son el objeto del derecho, son su razón de ser. Todo el edificio jurídico se construye para protegerla. Espera, esto suena muy bien en teoría, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo se materializa que la persona sea el eje del sistema? Pues significa que cuando un juez tiene que interpretar una ley, debe elegir la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales de la persona. Significa que ninguna norma puede pasar por encima de la dignidad humana. Entiendo. El ensayo agita una sentencia de la Corte Constitucional que es clarísima. El orden jurídico es un medio para el fin de la persona. Eso le da la vuelta a la tortilla. Totalmente. El derecho no es un fin en sí mismo. No existe para su propia gloria. Es una herramienta al servicio de la gente. Pero de nuevo, aquí tiene que haber una tensión brutal. Porque la ley reconoce derechos para todos por igual, pero la realidad es que no todo el mundo puede acceder a ellos de la misma forma. El ensayo tiene que hablar de esto. Por supuesto. Y es uno de los puntos más críticos. Describe el drama de los derechos de papel. Derechos de papel. Tienes formalmente reconocido el derecho a la vivienda, a la salud o a un juicio justo, pero si vives en una zona rural aislada, no tienes dinero para un abogado o perteneces a un colectivo discriminado, ese derecho es una ilusión. No te sirve de nada. Para nada. La ley existe, la autoridad formalmente está ahí, pero para ti como persona, el sistema no funciona. Es como tener una invitación a un banquete al que no tienes forma de llegar. Claro. Esta brecha entre el reconocimiento formal y el goce efectivo de los derechos es, según el análisis, la mayor fuente de ilegitimidad social del derecho. Lo que nos lleva directamente al cuarto y último pilar, el que lo envuelve todo. La sociedad. El campo de juego, donde todo esto ocurre. Y no solo es el campo de juego, es también la que dicta las reglas y la que anima en las gradas. El derecho no nace en un laboratorio. Emana de los valores, de los conflictos, de las necesidades de una sociedad en un momento concreto. Claro, tiene sentido. Una ley contra el cambio climático no habría tenido sentido en el siglo XIX. Una regulación sobre inteligencia artificial era impensable hace 30 años. El derecho, siempre va por detrás de la sociedad intentando alcanzarla. Entonces, ¿la sociedad puede vetar una ley simplemente ignorándola en masa? Esa es una idea muy potente. Absolutamente. Es lo que se conoce como desuetudo, o la costumbre contra la ley. Desuetudo. Si una norma está completamente divorciada de la realidad social, la gente deja de cumplirla. Y si esa desobediencia es masiva y prolongada, la norma, aunque sigan los libros, muere en la práctica. Se convierte en papel mojado. Exacto. El texto insiste en que la ley necesita arraigo social. No se puede imponer una regla que va en contra de las convicciones profundas o de las necesidades prácticas de una comunidad. Intentarlo solo genera conflicto y desprecio por el sistema legal en su conjunto. Así que tenemos un ciclo constante. La sociedad cambia, genera una necesidad, las autoridades crean una norma, las personas la usan o la resisten, y esa reacción vuelve a influir en la sociedad. Es un sistema vivo. Y en constante tensión. Esa es la clave. No son 4 piezas de un puzzle que encajan y ya está. Son 4 fuerzas que tiran en direcciones distintas. La sociedad pide cambios rápidos. Las normas necesitan estabilidad para dar seguridad. Las personas exigen sus derechos individuales. Y las autoridades deben velar por el bien común. El día a día del derecho es la gestión de estas tensiones.
y cuando se gestionan mal, el sistema se rompe. Vale, el diagnóstico es claro. Un ecosistema delicado y lleno de puntos de fricción. Después de pintar este panorama tan complejo, ¿el ensayo ofrece alguna luz de esperanza? Sí, ¿Algún ejemplo de cómo hacer que estas cuatro fuerzas trabajen en armonía y no en conflicto permanente? sí, y es un ejemplo muy práctico y muy interesante. Se detienen los llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Los MASC? Los MASC, por sus siglas. Pensemos en la mediación, la conciliación o el arbitraje. Suenan a herramientas para evitar los juicios largos y costosos. Son mucho más que eso. Son un microcosmos donde se puede ver a los cuatro pilares trabajando en perfecta sintonía. A ver, explícame eso. Analicémoslo. Juntas a las personas que tienen un conflicto, que voluntariamente deciden sentarse a hablar en lugar de ir a la guerra judicial. Vale. Lo hacen con la ayuda de una autoridad, que no es un juez imponente, sino un mediador o un conciliador. Una figura neutral que facilita el diálogo. No impone una solución. ¿Y las normas? ¿Qué papel juegan ahí? Pues se guían por unas normas mucho más flexibles que las de un juicio, las reglas del procedimiento que han pactado. Y la norma más importante de todas es el acuerdo final al que llegan. El acuerdo que ellos mismos crean. Exacto. Un acuerdo que ellos mismos han creado y que, una vez firmado, tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. ¿Y falta la sociedad? Y todo esto ocurre en un contexto social que valora y promueve la cultura del diálogo y la paz. Alivia la carga de los tribunales y, lo que es más importante, empodera a los ciudadanos para que resuelvan sus propios problemas. Es como crear un pequeño sistema de justicia a medida para cada conflicto. Las personas son protagonistas, no espectadoras. Justo. La autoridad es una facilitadora, no una figura de poder. Y la norma es el resultado de su propia voluntad. Es la teoría de los cuatro pilares hecha realidad a pequeña escala. Exactamente. Demuestra que es posible un derecho más humano, más eficaz y, sobre todo, con una legitimidad enorme, porque la solución no viene impuesta desde arriba, sino que nace de los propios implicados. Es la prueba de que cuando los cuatro elementos colaboran, El resultado es mucho más satisfactorio para todos. entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea de todo este análisis, ¿cuál sería? Que hemos estado obsesionados con la calidad de una de las piezas, la norma, pensando que con tener leyes perfectas bastaba. ¿Y no es así? Para nada. El ensayo nos obliga a cambiar la perspectiva. La justicia de un sistema no depende de la perfección de sus leyes, sino de la calidad de las interacciones entre las cuatro piezas, las reglas, los árbitros, los jugadores y el propio campo de juego. Es una buena metáfora. No importa lo robustas que sean las otras tres. ¿Y la legitimidad, la verdadera aceptación del sistema, no nace entonces del miedo al castigo? Para nada. El ensayo concluye con una idea muy potente. La legitimidad real del derecho nace de su capacidad para ser útil. 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 Útil para proteger eficazmente a la persona y útil para responder a las necesidades de la sociedad. Fortalecer la coherencia entre estos cuatro elementos no es una tarea para juristas en una torre de marfil. Es el principal reto práctico de cualquier democracia que quiera un ordenamiento justo y socialmente aceptado. Lo cual nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si hemos quedado en que la sociedad es el pilar más dinámico, algo que cambia a una velocidad de vértigo por la tecnología, la cultura o la economía, ¿cómo demonios puede un sistema jurídico que por definición necesita estabilidad y reglas predecibles para funcionar, adaptarse a ese ritmo frenético sin romperse? Buena pregunta. ¿Dónde está el punto de equilibrio entre la seguridad de lo estable y la justicia de lo flexible? Quizás la respuesta no está en encontrar un punto fijo, sino en asumir que el derecho está condenado a vivir para siempre en un estado de tensión creativa.